Reporte 100. El lunes en los mercados internacionales fue catalogado como un lunes negro. Los precios del petróleo no habían caído como en la guerra del Golfo Pérsico en 1991. El antecedente más próximo a la caída de los precios del petróleo este lunes y este fin de semana es comparable a lo que ocurrió en la guerra del Golfo en 1991. Esto provocó la caída de los mercados, de las bolsas, la depreciación de varias monedas, entre ellas el peso mexicano, y bueno, aunado a lo del coronavirus, pues en Wall Street, por ejemplo, suspendieron actividades, la Bolsa Mexicana de Valores cayó, las bolsas en Europa cayeron, y ayer, martes, hubo un respiro, se detuvo la caída. Pero ¿qué fue lo que pasó? Carlos Petersen es analista de Eurasia Group y le agradezco mucho que nos tome esta llamada hoy por la mañana para explicarle a la audiencia lo que está ocurriendo con el tema del petróleo y con el tema económico. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Gracias por invitarme. Carlos, ¿qué pasó en Arabia? ¿Qué pasó con Rusia en materia de petróleo que provocó esto junto con el coronavirus en los mercados del mundo? Pues mira, lo que sucedió fue lo siguiente, el coronavirus y en general pues todos estos impactos económicos que hemos visto durante los primeros meses del año han tenido repercusiones fuertes en la actividad económica en varios países del mundo, especialmente, como mencionabas en tu introducción, en China, en donde en la ciudad de Wuhan y en otros lugares han tenido que tomar acciones pues muy fuertes para tratar de contener el esparcimiento de la enfermedad. Y esto ha hecho que mucha industria, mucha actividad económica sea detenida, lo que tiene un impacto directo en los precios del petróleo. Antes de lo que vimos este fin de semana, ya habíamos visto una caída en los precios del petróleo alrededor del mundo, justamente por esta desaceleración global. Y a consecuencia de eso, los países de la OPEP, que son los países de los países árabes, la región de Medio Oriente, que se organizan justamente en conjunto para tomar decisiones sobre producción petrolera, precios, etcétera, y sumados a ellos Rusia, que no es parte de este grupo, tuvieron una reunión el fin de semana en Viena, con la cual tenían el objetivo de decir, vamos a recortar la producción de petróleo del grupo con el fin de tratar de proteger los precios. Si reducimos la producción, entonces el precio debería de subir o al menos no seguir cayendo. El problema fue que en las negociaciones no llegaron a un acuerdo. Rusia decidió no participar en los recortes que justamente se estaban proponiendo y entonces el acuerdo se rompe. Y a consecuencia de eso, Arabia Saudita decide reaccionar de una manera muy agresiva diciendo, bueno, pues si Rusia no quiere participar en este acuerdo, nosotros vamos a aumentar incluso más la producción de lo que ya la tenemos y ofrecer descuentos en distintos mercados del petróleo que estamos vendiendo. Y eso provocó justamente el desplome tan fuerte que vimos en el mundo y las consecuencias en los mercados, pues, alrededor de todo el mundo. Sí, en ese contexto, Carlos Petersen, ¿cómo queda Petróleos Mexicanos? ¿Cómo quedó Petróleos Mexicanos ante esto que ocurrió con Arabia Saudita? Pues esto deja a México en general y a Pemex pues muy vulnerables, ¿no? Tienes un impacto doble a la economía mexicana. Por un lado es justamente esta caída en los precios del petróleo, que pues estaban ya rondando alrededor de los 40 y ahora se fueron a los 20, ¿no? Subió un poco, como bien decías, el día de ayer, pero pues el lunes llegó hasta $24 por barril el precio del petróleo, y esto es muy problemático para Pemex porque pues, finalmente sus ingresos y su capacidad de invertir dependen de esto significativamente, ¿no? Y también es para el gobierno porque gran parte de los recursos del Estado, aproximadamente 17%, vienen de recursos petroleros, ¿no? De gasolinas también, pero del petróleo, y por lo tanto el impacto a las finanzas públicas es muy significativo. Y por el otro lado tienes la desaceleración global que ya estábamos viendo, ¿no? Justamente por el impacto del coronavirus en países como China, Estados Unidos, ahora en Europa mucho más fuerte, la actividad manufacturera, que es de las principales fuentes de ingreso del país en México, la principal de hecho, también se estaba desacelerando fuertemente. Entonces tienes por un lado una desaceleración económica por el coronavirus, por el otro lado la caída en los precios del petróleo que afectan tanto a Pemex como a las finanzas públicas, y esto deja a México en una posición extremadamente vulnerable. Ahora, en el tema de las finanzas públicas, hay una dependencia importante del gobierno y del país a los ingresos que realiza Pemex a través de la venta de crudo, de la venta de petróleo, y cada año en el presupuesto se contratan coberturas
coberturas para proteger ante estas eventualidades, ante esta situación en los mercados. Las coberturas que contrató Hacienda para este año son de $49 por barril y que están establecidos en el presupuesto 2020. ¿Es suficiente esta cobertura para enfrentar la disminución del precio internacional del petróleo que se está viviendo en este momento? Sin lugar a duda, las coberturas ayudan, pero difícilmente va a ser suficiente. Y eso por la siguiente razón. La cobertura es un seguro, ¿no? Cuando el precio del petróleo cae por debajo de lo que el gobierno esperaba que fueran los precios, que justamente, como dices, esperaban que fueran $49 por barril este año, y pues después de este evento probablemente sean menores a eso, el gobierno puede usar las coberturas como un seguro para obtener los recursos faltantes para justamente tratar de subsanar un poco esta caída. Pero hay dos problemas aquí. Uno es que las coberturas no, valga la redundancia, cubren toda la producción petrolera de México. Por lo tanto, no todos los recursos que recibe el Estado están cubiertos, solo es parcialmente, entonces hay un hueco ahí que no está protegido. Este año no sabemos de qué tamaño es el hueco porque Hacienda decidió no hacer pública esa información bajo argumentos de querer evitar especulaciones cuando contratan estos instrumentos, etcétera, pero no sabemos de qué tamaño es el hueco. Y la otra parte es que los recursos de Pemex, el ingreso de la petrolera, no están cubiertos en estas coberturas, no están protegidos por estas coberturas. Por lo tanto, los recursos, los beneficios que hubiera obtenido Pemex, ¿no?, por la venta de este petróleo a precios más altos, pues esto va a tener un impacto directo en sus finanzas, y eso sin lugar a duda también afecta al gobierno, ¿no? Si recordamos, en 2014 hubo un desplome del precio del petróleo muy fuerte. Estaba alrededor de los $80-90 el barril y cayó a los 50 en 2015, y después, a finales del 2015, se fue una bajada al nivel de los 30. ¿No? Es un fenómeno similar a lo que estábamos viendo ahorita, sobre todo esta última parte. El gobierno en ese entonces tuvo que implementar un recorte al gasto durante el 2016 de 164,000 millones de pesos, de los cuales 100,000 millones de pesos fueron dirigidos exclusivamente a recorte del gasto en petróleos mexicanos. Entonces, sin lugar a duda, esto, por más coberturas que existan, que en estos momentos se tenían también, por más protecciones que se tengan, hay ciertos fondos que se pueden utilizar, esto tiene un impacto muy directo en la actividad. Y aquí la pregunta va a ser qué tan sostenido en el tiempo es justamente la caída en los precios del petróleo. Sí, si esto perdura y si esto se prolonga, sí. Sí, perdón, Carlos Petersen. ¿Hay blindaje? El secretario de Hacienda dijo ayer que además de la cobertura, que ya nos has explicado muy bien, que no será suficiente para amortiguar la caída de los precios internacionales del petróleo. Además de la cobertura, dice que el gobierno cuenta con 2 fondos para amortiguar cualquier impacto en las finanzas y una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tanta razón tiene el secretario de Hacienda, Carlos? Pues sí se cuentan con esos fondos, pero la realidad es que los fondos no tienen tanto dinero como lo tenían incluso el año pasado, ¿no? En un momento en que no había crisis económica. México no creció, se desaceleró, según los datos del INEGI, en 0.1%, bajo un contexto global sí de desaceleración económica, un tanto que estaba atenuando en algunos países del mundo, pero no había ninguna crisis como la que estamos viendo, y aún así el gobierno, para poder llegar a sus metas fiscales, tuvo que hacer uso de estos recursos porque básicamente la actividad económica en México estuvo parada. Eso nos indica que van a tener incluso menos recursos este año para poder utilizar estos fondos para tratar de contrarrestar cualquier desaceleración fuerte. Entonces sí existen esos recursos, pero no creo que sean lo suficientes justamente para cubrir todo el hueco fiscal que se pueda generar en esta combinación de factores de bajos precios del petróleo y una desaceleración económica generalizada. Sí, tu pronóstico del tipo de cambio, Carlos Petersen, hubo devaluación de varias monedas. En el caso del peso, pues llegó a cotizar hasta 22 pesos por dólar el domingo, la madrugada del lunes y durante las primeras horas del lunes. Sí, afortunadamente soy analista político y no economista, entonces no me tengo que meter en broncas de saber en dónde va a estar el tipo de cambio, pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente. El tipo de cambio en México depende sobre todo de variables externas y sobre shocks que sucedan de afuera hacia adentro, no tanto de lo que suceda en México. Cuando vemos estas fluctuaciones en el tipo de cambio, normalmente es, ¿no?, como lo vimos en el 2016, por la amenaza de Donald Trump de ganar y terminar con NAFTA, por impactos en el precio del petróleo, por cuestiones que vienen del lado externo. Y por lo tanto, si lo que estamos viendo ahora en el mundo es
que va a haber unos pleitos entre Arabia Saudita y Rusia por el tema del petróleo, que el coronavirus puede tener impactos más significativos en la economía global, etcétera, podemos seguir esperando al menos que se mantenga el peso bastante depreciado y que la volatilidad continúe en el futuro, ¿no? Sin ponerle un número específico hasta dónde pueda llegar, pero este entorno tan pesimista desde el lado externo es lo que probablemente el peso va a tener que absorber. Carlos Peterson, muchas gracias por tomar esta llamada, analista de Eurasia Group. No, muchas gracias por la invitación. Gracias, estaremos en contacto, Carlos, para hablar de estos temas. Claro que sí. Reporte 100.